Bueno, para analizar en profundidad lo que deja esta elección presidencial, no solo en términos de ganadores y perdedores, sino que también en sus implicancias económicas, políticas y también institucionales, estamos hoy día con un gran entrevistado, además presencialmente hoy día en el estudio, destacado economista, profesor de la Universidad de California, la UCLA, Sebastián Edwards, columnista, escritor. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar hoy día con nosotros. Un gusto estar con ustedes en persona. Sí, Ajá. Así es. Último día, nadie se enoja. Sí, pues Sebastián ya parte de vuelta a Estados Unidos a celebrar además la fiesta. Sebastián, ¿qué es lo más relevante que nos deja este resultado electoral? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una que puede ser anecdótica, pero que no es menor, es que la industria de las encuestas, que estuvo medio moribunda, revivió. Y a todos, o casi todas, les fue muy, muy bien, fueron muy certeras. El otro, la otra importancia es que efectivamente hay aquí un llamado de atención a los políticos de izquierda que va en todo el arco iris, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, así que se puede decir que la Democracia Cristiana es un partido de izquierda. Un llamado de atención porque la paliza fue muy, muy, muy grande. Y entonces hay dos cosas que hay que ir mirando, en mi opinión. Una es cómo se reconstruye la izquierda y la otra es cómo avanza y cómo se forma este gobierno y cómo logra realizar las cosas que ha planteado. Esas son, hay que ir mirándolas en paralelo. Lo del gobierno es más urgente para mirar, pero lo de la izquierda quizás sea más interesante, porque la reconstrucción y la arquitectura nueva tiene que ser muy profunda. Vamos, Sebastián, con la construcción del gobierno que acaba de ganar ayer. Va a haber que armar un gabinete que sea capaz de ejecutar todas las promesas que hizo José Antonio Kast. ¿Dónde crees tú que hay que mirar, dónde hay que poner los acentos para asegurar el éxito del programa? Bueno, yo creo, lo dije en una entrevista que creo que salió publicada hoy, se necesita un gabinete de peso. El énfasis es en peso. Y se necesita, creo yo, evitar, tanto por una cuestión de eficiencia como de simbología, lo que hizo el Frente Amplio. En ese sentido, tiene que ser muy rápido. Hay que evitar el tema de los centros concéntricos, esa idea tan peregrina tipo ratón Mickey, ¿no? Creo que era de George Jackson, y hacer una gran coalición. Eso yo creo que la gran coalición es muy importante. Y la pregunta es quién es el jefe del gabinete. Esa es la pregunta, la pregunta esencial. Alguien que complemente los atributos del presidente. Ahora, yo me imagino que el jefe del gabinete seguirá siendo él o la ministra del Interior, pero con seguridad fuera de ese ministerio no estoy muy seguro si eso va a ser así. Pero esa es la gran pregunta. Yo creo que eso hay que resolverlo en un par de semanas. Debiera estar lo esencial del gabinete ya nombrado y empezar a trabajar. Y la otra cosa, no debiera haber febrero para la gente del gobierno entrante. Este país es muy encantador, pero en febrero se para, no importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. Y yo creo que no es buena idea, especialmente después de no haber podido ganar el Parlamento, como mucha gente suponía. Sí. Bueno, este giro a la derecha, como muchos dicen, de Chile y de otros países también, ¿cómo se vive en materia internacional, Sebastián? Bueno, yo creo que hay dos lecturas. Una es una lectura que muy doctrinaria, que es nos estamos moviendo a la derecha porque finalmente los electores dieron la luz. Y la otra es que esta es una reacción en contra del wokismo y de la izquierda identitaria exagerada que vimos durante 4, 5, 6 años en todo el mundo. Entonces, yo soy partidario de que hay mucho de reacción, de volver al sentido común. ¿Y se parece un poco a lo que pasó con Trump en Estados Unidos? No, hay una diferencia muy importante. El movimiento trumpista son obreros blancos que se sintieron dejados a llevar y abusados, que estaban, el sistema se estaba aprovechando de ellos. Entonces se les daba
un poco lo que pasa en Chile, pero no es tan fuerte, que había mayores beneficios para los migrantes, el tema de los pronombres, el que si uno no podía expresar sus opiniones en las universidades, no se podía expresar la cuestión cultural porque los animalistas reaccionaban en contra. Entonces, lo de Trump son obreros blancos pobres. Y en Chile yo creo que es más generalizado. Trump no sacó 58%. Ganó por lo que en Estados Unidos, que es muy estrecho siempre, sí, lo que se considera amplio, pero no fue 58%. Así, ¿no? Sebastián Edwards, volvamos a Chile. Tú decías que en un par de semanas tienen que estar nombrados los colaboradores. Eso sería lo ideal. Yo escuché a Martín Arrau hace unas horas y él decía que lo van a tener el gabinete ya listo y anunciado mucho antes que mediados de enero. Ya, vamos entonces Arrau está bien, por ahora va aprobado. Nombres clave. Bueno, partamos por Hacienda. ¿Qué características tiene que tener un buen ministro de Hacienda? Bueno, tiene que tener, de nuevo, peso específico. Hay que poder pararse y hablar con el país, tiene que hablar con el presidente. El presidente electo no sabe mucho de economía, no es bueno para los números. Él mismo lo ha dicho. Habla de 1.000 millones cuando tiene que decir $1.000 millones de dólares cuando tiene lo que se refiere. El otro día hizo un gaffe de ese tipo, que no fue grave, pero refleja eso. Y el ministro de Hacienda tiene que ser ordenado y poder decir que no, especialmente por las estrecheces financieras. Y también dar una muy buena cara con respecto a los inversionistas extranjeros. Una de las cosas centrales del gobierno es crecer rápido, y crecer no es misterioso. Para crecer hay que tener más máquinas, eso se llama inversión, mejores y más operarios, eso se llama la fuerza de trabajo, y mejor productividad. Y tenemos que empezar por las máquinas, destrabar la inversión y traer más inversión. Y eso se requiere con ministro de Hacienda. Y a mí me gusta Jorge Quiroz. No veo razón de peso económica para decir que Quiroz vaya a otra parte, a otra cosa. Es que algunos dicen que no sabe de macro, que no se ha especializado ahí. Bueno, de un macroeconomista a un gran analista financiero como eres tú, Pato, no es tan difícil la macro, ¿ya? Y yo creo que Jorge, que es un economista muy riguroso, muy estudioso, muy cuidado, no tendría problemas, sobre todo si se asesora bien, lo que haría. Y tienen que, claro, ¿cómo se asesora bien? Haciendo uso del talento económico de los economistas que apoyaron a Evelyn Matei. Ahí hay mucho talento. Cecilia Cifuentes, Gonzalo Sangüesa, Sergio Ursúa, Sebastián Claro, para nombrar algunos de los más jóvenes, ¿no? Ahora, lo que ocurre en el Parlamento es súper importante. Tenemos un Parlamento muy disgregado, quizás un poco más ordenado en esta oportunidad, y el rol que va a jugar también Agustín Esquella ahí quizás va a ser súper... Agustín Arturo Esquella, perdón, articulando justamente los acuerdos dentro del Parlamento para poder sacar adelante reformas que sean relevantes. Finalmente este gobierno lo único que logró hacer fue sacar adelante la reforma de pensiones, ¿no? Y probablemente lo que se busca sean acuerdos más transversales justamente en ese camino. Y creo que ayer en el discurso el presidente electo apuntó a eso, ¿no? Al diálogo, a los acuerdos, a buscar consensos. El rol que se va a jugar desde el Parlamento, ¿cómo lo ves tú, Sebastián, en estos 4 años que vienen? Bueno, yo creo que obviamente que es esencial. Ahí hubo una farra al no articular bien la campaña y quedar cortos en ambas cámaras. Y no va a ser fácil, creo yo. Digamos, se dice que el Senado está empatado, pero los 25 que serían partidarios de Hack, del gobierno entrante, incluye a Sebastián Keitel, a Matías Walker. A mí me dicen que los que están de verdad alineados son 18. Es decir, la negociación tiene que empezar por rearmar o asegurarse los 25 y después ganarse uno más. Y entonces, si el Senado es al final, todas las decisiones pasan por Karim Bianchi, es medio complicado. No, yo no lo conozco a Karim Bianchi, no tengo nada que decir, más allá que va a jugar un rol mucho más importante que los votos que él obtiene en Magallanes, ¿no?
Se espera que probablemente de las primeras propuestas, proyectos de ley, Sebastián, venga una rebaja tributaria. ¿Crees que va a haber dificultad para conseguir eso? Yo creo que depende cómo se plantee, cuán gradual sea, qué protección se les dé a las pymes. Es posible que pase en ese sentido. Ahora, yo desde un punto de vista económico creo que la invariabilidad tributaria es muy importante y lo ideal sería que fueran esas dos medidas juntas. Y si solo se puede hacer una, yo creo que la invariabilidad es más importante. Sebastián Edwards, académico, economista, hoy día con nosotros. Le quería preguntar por su amigo José Luis Daza, que también ha sonado como nombre para el Ministerio de Hacienda. ¿Usted cree que estaría dispuesto a cruzar la cordillera y asumir ese rol? No lo sé. Estuve hace poco acá en Santiago. Estuvo para la Comida de Libertad y Desarrollo. Sí, estuvimos yo no fui a la comida, pero al día siguiente estuvimos hablando un rato largo. Él está muy contento y muy entusiasmado con la labor que se está haciendo en Argentina. Yo le hice un poquito en broma que se iba a venir para acá. No sé si lo haría. La verdad es que no lo sé. Si yo fuera él, que no soy, yo me quedaría en Argentina. Pero si viene, sería muy bienvenido, sería yo creo un muy buen ministro de Hacienda, y ahí, bueno, Jorge Quiroz a Economía, temas de microeconomía, Jorge es un experto de larga data y sabe mucho sobre el tema, entonces puede funcionar. ¿Y por qué te quedarías tú en Argentina? Si yo fuera... Sí, si fuera... No, porque el proyecto de Argentina es mucho más épico. Arreglar a Argentina del desastre que era, es un desafío mayor, ¿ya? Y bueno, cada persona tiene su propia personalidad. A mí me gustan los desafíos. Y si finalmente a Argentina le va bien y la cosa resulta y Argentina se transforma en lo que siempre debió ser, es decir, un cohete imparable, y que Daza le diga a sus nietos, yo fui parte de ese equipo, yo creo que es bonito. Sebastián, ¿qué errores crees tú que debería evitar el próximo gobierno y que hemos visto en los últimos 4 años? Bueno, el error, uno de los errores principales del gobierno de Boric fue haber esperado 6 meses antes de tratar de dar la primera puntada. Y segundo, haber nombrado, o antes o al mismo tiempo, igual de grave, haber nombrado un gabinete repleto de figuras extraordinariamente mediocres, ¿ya? Entonces uno va a la lista, la ministra del Interior, mediocridad pura. Y hay muchas otras carteras que van saliendo rápidamente. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que evitarse. Pero tiene que ser aún más exigente, pienso yo, ¿no? No solo evitar lo mediocre, sino que lograr un gabinete que sea de verdad de primer nivel, y eso requiere muchas cosas, incluyendo entender la política y entender el sentido popular del votante de Hack. Y yo creo que es bueno decirle Hack porque hace mucho tiempo que no había presidentes en Chile que tuvieran así como con nombres, como Jorge Alessandro Rodríguez, se le decía Jar. Así que en Estados Unidos, JFK, el presidente Kennedy, yo creo que es bueno, ¿no? Y Jonas Kaiser es Hawk. Hack y Hawk. Pero no es joke. No, pues, Hawk. Hawk. Oye, ¿qué otros ministerios le prestaría especial atención a los nombramientos, Esteban? Porque los desafíos son súper grandes, pero se concentró en seguridad, se concentró en estos recortes, los 6.000 millones que tienen que ver con Hacienda, digamos, y con destrabar inversión para volver a crecer. Y no demasiado más. O sea, acá obviamente que hay desafíos en muchas áreas, pero ¿dónde más crees tú que hay? Bueno, es que yo no sé muy bien cuál es el mapa entre ciertas cosas y los ministerios, pero por ejemplo el tema del agua es algo que tiene que destrabarse en Chile con gran rapidez, ¿ya? Y está en el programa. Pero al mismo tiempo los permisos de aducción de aguas que hoy día están en el Ministerio de Defensa, entiendo, demoran 48 meses, no sé cuánto. Eso tiene que ser muy rápido. Se ha hablado de mover esa de una subsecretaría a otra. Yo creo que
el tema no es dónde está ubicado formalmente, sino que tiene que destrabarse. Entonces, destrabar inversiones es vital. Terminar con los overoles blancos es vital. Tiene que haber algo que tenga un símbolo y que explique que viene una línea nueva. Entonces, yo creo que en la parte de seguridad hay que agarrar a los overoles blancos y abrir eso y que la gente sepa que no se va a tolerar. Uh-huh. La RUF debería haber un acuerdo para que se aprobara, porque está en las últimas, que se aprobara en una semana. Digamos, si hubieran tenido el Parlamento, me imagino que se podía hacer. Obras públicas, muy importante. Minería, muy importante. Entonces, por ahí creo yo que es la manera de entrar. Tienen que tener calle. Y ahí yo creo, no sé, es difícil decir que no tienen calle si sacaron 58%. ¿Cómo vas a sacar 58% sin calle? En todas las regiones. Ah, claro. Entonces, buscar cuáles son los que tienen calle y a esos darles una labor más importante. Uh-huh. Y yo creo que, lo que voy a decir va a sonar mal, pero bueno, el perfil Tabancura, Universidad Católica, Universidad de Harvard y gobierno de Hack, ese perfil no es exactamente el más mejor, porque le va a fallar calle. Es que los tecnócratas en general, y los economistas en particular, pueden saber mucho, pueden ser muy inteligentes, pero en general no tienen calle. La profesión no te lleva a la calle. Bueno, no sé, porque digamos hay una diferencia. Por ejemplo, Quirós fue a la Universidad de Chile. Valente fue a la Universidad de Chile, que no sé si está en la lista. Gonzalo fue a la Universidad de Chile, fue alumno mío en UCLA, digamos, es decir, universidad educados en la educación pública. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, de nuevo, vuelvo a decir, si alguien saca 58%, no se le puede decir, no tienes calle, suficiente calle para ganar por goleada, ¿ya? Aprovechen, identifiquen quiénes son los de calle que ayudaron al triunfo y úsenlos bien. Bien, Sebastián Edwards, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, buen viaje de regreso. Esperamos tenerte de vuelta muy luego. Gracias, Sebastián. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias.